Bueno, y es un gusto para mí presentar en este programa a Hernán Casiari. Él es de todo, es escritor, bloguero, streamer, editor de la revista Orsay y de la editorial Orsay, que tiene varios emprendimientos. Pero de todas las características que tiene Hernán, a mí me gusta definirlo como un cuentista. Bienvenido, Hernán, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. Estoy muy contenta de hablar con vos en este programa. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, todo muy bien. Bueno, Hernán, de todas las características que tiene tu trabajo, ¿con cuánto te definís como un cuentista? Sí, cuento historias. En realidad es eso casi lo único que hago, no hago otra cosa. Es contar historias y en diferentes formatos, pero más que cuentista eso, es una persona que cuenta historias. Uh-huh. ¿Y vos dirías que vivís la vida en clave de cuento? O sea, mientras vas viviendo, ¿vas pensando en el cuento que podrías escribir con eso que vas viviendo? ¿O vas para atrás en tu experiencia? Capaz que entre los 30 y los 40, o entre los 20 y los 40, estaba más atento a eso. Yo creo que sí, creo que estaba atento. No a que sea un cuento, sino que a las cosas que ocurran en la vida, darles un marco. O sea, no... Si, por ejemplo, si había que entrar a un barrio oscuro a las 7 de la tarde con desconocimiento de causa, por la razón que sea, yo era muy de elegir la historia a la cobardía, pero no por valiente, sino porque siempre decía, bueno, incluso si me pasa algo malo, va a ser una buena historia. Entonces tenía como ese berretín. Claro. Ahora ya no, se te estaría mintiendo si te dijera que ahora hago eso. Ahora no, me parece que cuando tenés hijos ya te cambia un poco la visión de la literatura. Uh-huh, uh-huh. ¿Se diría que ahora escribís sobre lo que pasó para atrás recordándolo? Sí, no, también escribo cosas que pasaron, pero que pasaron ayer. Pero esa fuerza de la energía de la juventud que tenía que ver con crear historias con tu propia vida, con tu propio cuero, me parece que ya no lo hago tanto. Uh-huh, uh-huh. Hernán, varios autores que son escritores hablan de como de la pregnancia para poder escribir, ¿no? De algo que de repente lo tenés ahí y tiene que salir y bueno, tiene que plasmarse en un papel. ¿A vos te sucede de qué modo eso? Yo en general escribo porque me divierte mucho y en algunos casos muy puntuales porque hay algo que tengo que sacarme de encima. Uh-huh. Pero no es muy habitual. En general escribo porque hay algo que me hace reír mucho, que me emociona mucho y generalmente me gustaría compartirlo. Es casi la razón del 90% de las cosas que hago. La necesidad o el placer de compartir con otra gente algo que a mí me llama mucho la atención, me emociona o algo. Pero en algunos pocos casos, en cambio, es más una canalización, un desahogo, pero muy poco, ¿no? Un 10%. Bien, pero en este compartir la emoción, tiene algo muy auténtico tus cuentos o tu forma de escribir que hace que la gente conecte con vos. Estuve presente en los últimos streaming y pareciera como que la gente te conoce. De hecho, yo te siento como con una intimidad particular y sin embargo eso nos lo generan muchos autores. Bueno, tampoco muchos autores se empecinan con la oralidad. Claro. Me parece que lo que yo hago es un género también, o bueno, sí, es un estilo, sí, que tiene que ver con elegir siempre una forma de narrar muy sencilla. Si hay que elegir entre dos sinónimos, siempre es más fácil. Si hay que contar una historia, no hacerla compleja. Hay una literatura que es más sibarita, uh-huh, que es más... yo soy muy lector de literatura sibarita, me gusta mucho, o sea, la conozco, no es que hablo de oído. O sea, si yo prefiero algo, no prefiero mi literatura en general. Cuando tengo que leer, voy para unos carriles que tienen más que ver con el oficio. Cuando vos sos cineasta y mirás cine, mirás otra cosa. Cuando vos sos vidriero y mirás una ventana, no ves solamente lo que hay del otro lado de la ventana, ves cómo está el cerramiento, con qué plomo lo hicieron. Bueno, a mí me pasa eso con la literatura, la entiendo. Entonces, cuando leo una novela, me interesa mucho la posición del adjetivo, cómo funciona el suspenso, en qué momento develan la información. Al lector no le importa todo esto, le importa que le cuente un cuento. Yo como escritor prefiero al lector más desatento. No me gusta tanto el lector sibarita para mis historias. Claro. Y eso genera que le den mucha importancia a la oralidad,
a que lo pueda comprender gente que no lee como hábito. Me importa mucho la gente que no tiene el hábito de la lectura. Me interesa mucho cautivarlo a ese personaje, al que no está comprometido con la literatura, que no le importa, que le da lo mismo. Me encanta cuando ese cae en el pozo. Claro, porque de alguna manera vos introducís la literatura por el oído, a través de la oralidad, o esta lectura de cuentos. Pero incluso antes de leer cuentos siempre escribí para que no sea complicado leer. Vos dijiste en unas entrevistas que te han hecho que para poder tener una página buena hay que escribir 10.000 antes, ¿no? Para poder soltarse en la propia voz. ¿Te acordás cuando fue? Pasa con todo, quiero decir, ¿eh? No pasa solamente con la literatura, eso, con tocar la guitarra, pasa con todo. Sí. Ahora, ¿vos te acordás cuando fue la primera vez que vos dijiste, esta es la página buena? No, pero puedo decir algo que se parece mucho. Más o menos tengo idea de cuándo fue que dije, bueno, listo, esta es mi voz. Ajá. Antes de eso, cuando vos escribís 10.000 páginas malas, lo que estás haciendo en realidad es ejercitando tu voz. Nunca es tu voz al principio. Yo, mira, ahora mismo estoy recopilando unos textos míos que salían en los diarios de Mercedes cuando yo tenía 23 años, 24. Los estoy leyendo con mucha curiosidad porque me los había olvidado. Uh-huh. Y lo que descubro es a quién imitaba todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, mira, acá era Camilo José Cela, acá era Javier Marías, acá era Cortázar. Y muy pocas veces, en el medio de todas esas influencias, aparecía, a veces en un párrafo, decía, mira, acá soy yo. Pero muy poquito, ¿eh? Es como que todas las influencias, cuando sos muy joven y sos inseguro, te tapan tu voz. Las 10.000 páginas que hacen, esas 10.000 páginas malas, te hacen estar más seguro. Empezar a apagar las influencias, a apagarlas y también a internalizarlas, a que vos también seas un poco todo eso, pero con tu propia voz. Y un día sale tu voz. Al principio sale tímidamente, después, si tenés un poco de suerte y te aplauden esa voz, cosa que a mí me pasó y entonces me sentí mucho más seguro, uh-huh. Empezás a usarla con más seguridad hasta que la usás en todo. Pero primero, con toda seguridad, muchísimas páginas malas hay que hacer, muchas, para que esa voz empiece a emerger. Y cuando vos lograste encontrar tu voz, ¿te acordás en qué cuento fue 100% Hernán Cassiari? Vigencia. Uh-huh. En toda la época de las 10.000 páginas malas, mi pretensión, mi objetivo era ser un escritor. Y para mí ser un escritor era escribir de forma inteligente. Era decir palabras rimbombantes, que las ideas sean ideas inteligentísimas para gente tremendamente inteligente, y obviamente salía una cagada grande como una casa. Cuando tenés esas pretensiones sos un pelotudo, no un escritor. Pero bueno, cuando empecé a escribir en internet, que me fui a vivir a España y necesitaba comunicarme con mis amigos, escribí para mis amigos y eso me liberó. Y esa libertad me hizo hablar como el que soy, y lo primero que escribí de esa manera fue Más respeto que soy tu madre. Fue una especie de diario que escribía como si fuera una ama de casa. La blog novela o algo claro, así. Exactamente. Que después lo hizo Gasalla en el teatro, etcétera. ¿Y te sentís, Hernán, un innovador? Porque la verdad que Internet ha servido como un medio democratizador para muchísimas cosas, pero vos, sin embargo, estás como siempre, digamos, en la punta de lanza de algo nuevo relacionado con las letras, ¿no? Porque el streaming con delivery, le cuento a la audiencia que por ahí no sabe, todos los sábados a las 10 de la noche te pones a contar cuentos en un streaming online de YouTube y la gente se conecta de todos lados para escucharte. Sí, de muchas partes del mundo, y es muy divertido, pero es muy parecido a lo que pasaba en 2003 con el blog. Claro. O sea, se puede decir exactamente lo mismo que decíamos en 2003. O sea, yo me conectaba, escribía un cuento y se conectaba mucha gente al mismo tiempo a comentar eso y a leerlo. O sea, claro, es lo mismo pero con cámara, con una camarita. Claro. Pero no cambió nada, quiero decir, no es que no hay nada nuevo, son los últimos 18 años estoy haciendo lo mismo. Claro, pero ¿no te sentís un innovador en las formas en que llegás y te reinventás? El libro que mandaste a todos con los nombres de los colaboradores de Orsay atrás, esto también es bastante innovador. Bueno, pero eso se hace cuando podés
más que innovador, es un cambio de sistema. Quiero decir, si vos sos un escritor que entrega su manuscrito a una editorial, la editorial hace publicidad, lleva esos libros a una librería, la gente los compra, es imposible que ese comprador pueda tener su nombre impreso en el libro. Claro. O sea, ya está impreso el libro. Yo no lo hago así, yo no voy a editoriales, yo no voy a librerías, digo, voy a sacar tal libro, empiécenmelo a comprar, cuando esté terminada la compra lo meto en imprenta y entonces puedo poner el nombre y el apellido de los compradores. Claro. Si no, ¿cómo lo hago? Entonces, más que nada, es un cambio de sistema. Por eso, volvemos a mi pregunta, sos un innovador en un cambio de sistema. Lo que pasa es que el sistema es más viejo que el anterior, el mío. Claro. No es más nuevo. Es el de mecenas. Claro, es un sistema del siglo XVII. No es moderno. Eso, a mí me parece que en un momento del siglo XX todo se pudrió, se convirtió en algo lleno de intermediarios, de gente que lleva el 15% al pedo porque no hacen un carajo, y que perdimos la forma inicial, que era el lector con el autor sin nadie en el medio. Yo hago lo mismo que se hacía en el siglo XVII, no soy más moderno, soy más antiguo. Está muy bien. Hernán, tenés un sentido del humor muy particular que muchos cuentos o sea, a veces vos hasta hablás de vos mismo con palabras graciosas o con insultos, y te quería preguntar, ese humor a veces es un poco negro, es un poco burdo, pero sin embargo funciona. ¿Alguna vez te ha pasado que tu humor no te funcionó en una situación? Mil veces no me funciona el humor. Cuando no me entienden, no funciona. Y el 80% de las veces, no cuando escribo, sino cuando ando por la calle y utilizo esa... Porque eso es mi personalidad, no es mi literatura. Claro. Y la mayoría de las veces resbalo y no llego a frenar a tiempo. Y hago chistes para gente que es demasiado sensible. Mil veces me pasó, claro. Está bien, igual tu literatura para mí... Tu personalidad está por todos lados, o sea, no podés separar una cosa de la otra. No, claro, porque yo hago mucha comunicación de mi literatura también. Claro. No es que solamente escribo y después le dejo a una agencia de publicidad que haga la parte de venta. La venta soy yo. Claro. Converso en Twitter, converso en Instagram, hablo con la gente. Mandame un video para mi hermano que cumple años y te mando un video. Todo eso lo hago yo, entonces soy yo todo el tiempo. Claro. Bueno, esa autenticidad yo creo que también es parte de tu éxito. Sí, bueno, y también hace que a veces te pases de frenada y como cuando hablas mucho con la gente en particular, no todo el tiempo te entienden. Pero en general no tengo un historial de malos entendidos. En general está todo bien. Hernán, ¿y cuando vos escribís algo después lo revisás mucho? No, de hecho durante muchísimo tiempo los propios lectores me corregían los textos y después yo los publicaba y les vendía el libro que ellos mismos habían corregido. Ahora no, porque hay muchísimos más lectores que antes, muchos más, entonces ya tenemos correctores y cosas así, pero al principio los primeros 6 libros míos lo corrigió la gente que lo compraba. Está muy bien. ¿Y había bibliotecas en tu infancia mercedina? No, mi familia no era muy de leer, no eran muy lectores en absoluto, así que tuve suerte de tener desde el principio amigos en la primaria a los que también les gustaba la literatura y eso ayudó mucho. Mira, ¿y de la casa de ellos leías libros? No, comprábamos y leíamos ya desde en la escuela. En vez de hacer los deberes, en vez de aprender matemáticas, ya nos llevábamos nuestros propios libros y nos sentábamos bien al fondo y nos quedábamos hablando de otra cosa. Tuve esa suerte y mis amigos tampoco tenían familias muy lectoras, medio como que armamos un sistema entre nosotros. Mira, de biblioteca ambulante. Sí. Qué bárbaro, así que eras el bicho raro que salió escritor. No tanto, no, capaz que era el curso raro, el mío. Uh-huh. O sea, éramos todos medios así, entonces eso ayudó mucho a que no hubiera bullying, ni a que me sintiera solo, eso fue muy importante. Mirá vos. Hernán, le cuento a la audiencia y te cuento a vos que en el 2013 entrevistamos en Citas de Radio, le entrevistó Cata Castro, que estaba en este momento en el programa, a Chiri Basilis, que nos estaba contando sobre el lanzamiento justamente de Orsay, ¿no? Hoy estamos en el 2020. ¿Visualizaste que ibas a estar acá hoy con Orsay? ¿Cómo están?
Sí, claro. Capaz que no visualizamos el tamaño del recorrido, pero era nuestro ideal era poder divertirnos mucho tiempo, y hace como 10 años ya que nos estamos divirtiendo. Así que esa parte sí fue visualizada, o por lo menos soñada o intuida. Claro. Después, la enorme cantidad de lectores, la suerte que tuvo la revista, o que tiene la revista, que 10 años después sigamos haciéndola y sea rentable, eso estaba fuera de los planes, pero era el sueño, sí, claro. Se puede decir que fue un sueño cumplido. Y lo estamos cumpliendo, o sea, no terminó. Claro. Entonces va a seguir, y esperemos que siga mucho tiempo. Está muy bien. ¿Y para octubre me querés contar algo de lo que vayas a hacer? No puedo, no puedo contar nada. No puedo. Te tienen mañatado, No, yo soy mi jefe de prensa y entiendo cuándo son los tiempos en que hay que contar las cosas. Está muy bien. Bueno, Hernán, te agradezco muchísimo por esta entrevista, la verdad que la disfrutamos mucho y bueno, quedamos en contacto. Yo también. Te mando un beso grande y hablamos cuando quieras. Saludos, adiós. Bueno, y así pasaba Hernán Cassiari, un lujo conversar con este escritor que tiene la editorial Orsay y tiene un montón de ideas innovadoras sobre cómo llevar la literatura a la gente.